Muy buenas, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos todos a este nuevo programa de La Salvación está en la historia. Mi nombre es Francisco Javier y yo os invito a que os quedéis con nosotros en este programa, porque realmente yo qué vengo a traeros, yo qué vengo a hablar aquí. Yo podría hablar de muchísimas cosas, pero os voy a entregar lo mejor que yo puedo daros, lo mejor de lo que yo puedo hablar. ¿Qué es a Jesucristo? Jesucristo, eso es lo mejor que yo podría daros ahora mismo, porque realmente el que tiene este encuentro con Jesucristo, a su vida la cambia, y a mí me la ha cambiado. A mí, mi vida, el encuentro con Jesucristo, hace que mi vida tenga sentido, y hace que tenga sentido la vida de tantísima gente que yo conozco. Así que yo os invito verdaderamente a que os quedéis con nosotros. Seguro que tenéis muchísimas cosas que hacer y prisa y 20.000 cosas en la cabeza, pero quedarse, por favor, en esta hora, que si dejáis a Dios, que Dios os hable, que Dios mismo os hable, no os arrepentiréis, de verdad. Y en este programa, que ya es el número 34 que hacemos, vamos a hablar de las bienaventuranzas. Y a lo mejor podéis decir, uff, qué aburrido, qué tostón, otra vez. O a lo mejor ni siquiera has escuchado hablar que son las bienaventuranzas. Pues bien, pues las bienaventuranzas realmente no es ninguna... Es que claro, si nos quedamos en algo teórico, algo teológico, una doctrina, no, sino que realmente es, digamos, es el núcleo. Podemos decir que es como el núcleo de la predicación de Jesús, es el centro de nuestro cristianismo. Y ahora lo vamos a ir viendo poquito a poco. Estábamos viendo, si os acordáis, las últimas semanas, el comienzo de la predicación de Jesús. Jesús, que es el mismo Dios que se ha hecho hombre para salvarte a ti, para salvarme a mí, resulta que ha estado durante 30 años en la casa de sus padres preparándose para una misión, que durante 3 años lo va a llevar por toda Israel anunciando la buena noticia y terminará en Jerusalén, donde morirá por ti y por mí. Pero no saqueó la muerte, sino que resucitó, como vemos que en cada programa, no solamente cuando tratemos vemos en cada programa, porque realmente ese es el núcleo del cristianismo y de nuestra vida como cristianos. Entonces estamos viendo el principio de realizar la misión, cómo Dios nos va a enseñar, pero no enseña como enseña el mundo. Dios nos da una clase magistral. Dios no se queda en la teoría, sino que realmente nos está enseñando con su propia vida, con hechos concretos, con personas concretas, a los que Dios toca, con las que Dios envía su Espíritu y los cambia, como te puede cambiar a ti, me puede cambiar a mí. Pues bien, llega un momento, en este comienzo de la predicación, que dice que Jesús sube a una montaña y se sienta, y están todos los discípulos alrededor escuchando. Todos los discípulos que no eran solo los 12 apóstoles, había muchísima gente que seguía a Jesús, gente de todas las partes, de todos los orígenes de Israel, que habían venido desde fuera, gente de todas las edades, de todas las situaciones, pobres, ricos, enfermos, sanos, viejos, ancianos, niños, mujeres, toda la sociedad estaba allí representada. ¿Y qué es lo que estaban escuchando? Habían oído que había una persona que era diferente, que esa persona que estaba allí hablando no era como las demás, no era como tantos que hablaban y que decían y que llevaban a las masas, que prometían tantas cosas, sino que este hablaba, dice, con autoridad, que realmente tenía palabras de vida eterna, como dice en el Evangelio. Pues bien, Jesucristo sube a esta montaña y empieza a enseñar a toda esta gente que están deseando escuchar una palabra que realmente les consuele, que realmente les dé esperanza, que les dé alegría para vivir. Pues Jesucristo se las va a dar. ¿Tú realmente estás esperando esto? ¿Tú realmente quieres vivir en tu vida así? ¿Tú estás expectante de una palabra que te dé fuerzas para seguir adelante, que te dé ánimo? Pues Jesucristo te la va a dar. Así que escucha, abre el oído, atento, porque esta palabra, como decimos tantas veces, de la palabra que viene de Dios depende nuestra salvación. Pues bien, esto es lo que buscamos. Una palabra que nos lleve a la felicidad, porque realmente eso es lo que buscamos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Uno nace, crece, y entonces conforme va avanzando en el tiempo,
pues si busca un trabajo, si se echa novia y se casa, si tiene una familia, siempre. Pero al final, ¿todo para qué? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué? Para nosotros, el objetivo final nuestro es la felicidad. Nosotros al final lo que buscamos con todo es ser feliz. Todos queremos ser felices. Todos queremos vivir bien, vivir con alegría, con ilusión, con esperanza. ¿Verdad que sí? Pues bien, pues resulta que el plan de Dios era ese. Dios, que es nuestro Padre, Dios que nos ha creado, ese era el plan que tenía con nosotros. De que seamos felices, siempre. Y Dios, ¿os acordáis del programa que dedicamos a Adán y Eva? Nos puso en un paraíso, no nos faltaba de nada, tu vida era un paraíso, que ahí tenías todo lo que te hacía falta para ser feliz, pero llegó el demonio, llegó este adversario, este enemigo de Dios y de todo cristiano, que trastornó estos planes que tenía Dios preparados. Y ya en el mundo, ya en tu vida, en mi vida, entró el pecado, entró la muerte, entró la guerra, la destrucción, la separación de Dios, la oscuridad, que antes no estaba. Pues bien, Dios no se quedó ahí. Dios no se dio por vencido en este plan de salvación que tenía. Nos ha amado tanto que tenía para nosotros preparado que fuéramos felices, y aunque este plan inicialmente se trastocó porque el demonio se metió por medio y nosotros le echamos cuentas antes al demonio que a Dios, pues Dios no se dio por vencido, sino que ya trazó este plan, como lo hemos estado viendo en toda la historia de la salvación. Toda la historia de salvación es poner este plan en acción, este plan de salvación del hombre. Y que pasaba porque Él mismo se iba a hacer hombre, iba a enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en una cruz. Y entonces, muriendo, Jesucristo ha destruido nuestra muerte. Y resucitando nos ha dado una vida nueva. Esta es nuestra fe. Esto es lo que vimos. Este es el núcleo del Evangelio. La buena noticia que Dios nos ha traído a los que vivimos en tinieblas y en sombras de muerte, los que vivimos en el miedo, en el temor. Escucha, hay un camino que lleva a la felicidad, que no es imposible, no es una utopía, es realidad, es cierto, se puede ser feliz ahora mismo con la situación que tengas en tu propia vida. Y entonces, ¿cómo se llega a este camino? Si tú me dices, vale, hay un camino, ¿por dónde se llega? Dame un mapa, enséñame un mapa. Pues el Señor nos trazó el mapa para llegar a este camino, que son estas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas podemos decir que son como las señales de tráfico que nos van diciendo, mira, tira por allí, por aquí no, para indicarnos la meta final que es estar con Dios, que es ser feliz, que es la felicidad. Entonces eso sí nos va a llevar a la verdadera madurez, a la verdadera libertad, a la vida que nos acaba, a la vida eterna. Y como veremos, este camino no tenemos que recorrerlo solo, sino que resulta que Jesucristo lo ha recorrido antes, pero eso lo veremos en su momento. Vamos a entrar ya de lleno con las bienaventuranzas. Primera bienaventuranza, dice Jesucristo, bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados, o sea, que sean felices, que se alegren los pobres en el espíritu. ¿Qué son pobres en el espíritu? Cuando tú piensas la palabra pobre, ¿quién es? Pues pobre es aquel que no tiene lo necesario para vivir, no tiene lo que necesita para vivir, ¿verdad? Pues entonces, ¿quiénes son los pobres en el espíritu? Pues esto. ¿Cuándo somos pobres en el espíritu? Somos pobres en el espíritu los que reconocemos que nosotros no tenemos lo necesario para vivir. Los que nos damos cuenta de que nosotros no somos autosuficientes, de que nosotros no podemos construir nuestra propia vida nosotros solos, sino que resulta que es que necesitamos a Dios. Necesitamos encontrar a Dios. Por nuestras propias fuerzas, si hemos experimentado que nosotros no podemos alcanzar esta felicidad que ansiamos y buscamos a Dios, sabemos que necesitamos a Dios para encontrarla, ahí somos pobres en el espíritu. Son pobres en el espíritu también los que tienen un corazón sin apego a los bienes terrenos. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Por eso son bienaventurados, porque realmente encontrarán lo que buscan. No dicen que no buscan ya a sí mismos, no buscan
porque saben que ellos mismos no pueden encontrar esa felicidad. Buscan el reino de los cielos, buscan el estar con Dios. Pues resulta que se alegren el que busca a Dios porque lo va a encontrar. Encontrará realmente, si buscas a Dios, este reino de los cielos, que es como llama San Pablo, a vivir en la justicia, en la paz, en la alegría, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te comunica todos estos dones. ¿Cuándo? ¿En la otra vida? ¿Cuando tú te mueras? Ahora mismo, en tu propia vida. Por supuesto que tenemos la esperanza de vivir la vida eterna en el cristiano. Y también Dios nos la promete. Pero que podemos experimentar las primicias ya en nuestra propia vida. Hoy, ahora mismo. Dice bienaventurados los pobres, pero también hay de vosotros los ricos. ¿Hay de vosotros los ricos? ¿Por qué? Se refiere a los satisfechos, a los que ellos han conseguido con sus puños una vida estable, con su propio esfuerzo, con su propia dedicación, han conseguido lo que tienen. Y claro, y ya se creen que ellos son autosuficientes. Se creen que los demás no tienen lo que ellos tienen porque es que no se han esforzado. Si, anda que no les he echado yo hora en el trabajo, anda que no les he echado yo empeño a mi vida, claro, y así estoy yo bien ahora, que ya por fin he conseguido yo un poco de estabilidad, sí, con sus cositas, pero con mi estabilidad, por favor, que Dios no me la toque, ¿eh? Y claro, como se creen que su seguridad, que su bienestar está precisamente en esto, en tener muchos bienes, en tener mucho dinero, pues entonces ponen toda su búsqueda, sus ansias en esto, en buscar muchos bienes, en buscar mucho dinero. Cuando el pobre en espíritu lo que busca es el reino de Dios. Hay de vosotros los ricos, porque es que pensáis que lo tenéis todo, que con vosotros solo os basta, que tú solo te basta, que no necesitas a Dios para nada. Pues claro, si crees que no necesitas a Dios y entonces, por tanto, no lo buscas, pues entonces te vas a quedar sin experimentar lo que Dios da, lo que realmente experimenta un alma cuando tienes a Dios dentro, cuando tienes el Espíritu Santo, que es la paz, la alegría, la serenidad, aunque no tenga bienes materiales. Aunque no pueda llegar a fin de mes, aunque se quede sin trabajo. Da igual, porque Dios es nuestra fortaleza. Porque solo Dios basta. Y eso se puede experimentar, eso no es una idea, no es una teoría. De ahí viene la verdadera libertad. Libertad porque abandonándonos en la providencia del Padre, o sea, en que Dios provee, teniendo total confianza en que Dios verá por ti y te da lo que necesitas, pues eso ya nos libera de la inquietud, del nerviosismo, de la preocupación por el mañana, por el qué pasará, que si encontraré trabajo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, siempre proyectándonos hacia el futuro. Pero realmente podremos vivir hoy, porque de hoy nos viene, de hoy encontrarme yo con Dios y encontrarme con este amor, es de donde me viene a mí la vida, la felicidad. Primera bienaventuranza. Segunda, bienaventurados los mansos, la mansedumbre. ¿Qué entendemos por manso? Vamos, cuando hablamos de un animal que es manso, ¿a qué nos referimos? A que es dócil, ¿no? A que no es bravo. Si hablamos de un toro manso, es el animal que, aunque por naturaleza tiende a la bravura, a hacer algo por naturaleza, resulta que es capaz de ese ímpetu que le empuja, pues reprimirlo, contenerlo y obedecer al que corresponda, si es un león, al domador, si es un... ¿Entendéis? Pues nosotros también tenemos determinadas tendencias. Nuestro corazón tiende. Es decir, son inclinaciones que nos tiran y con ímpetu, con fuerza, el corazón. Entonces, la mansedumbre que se refiere a Cristo es la capacidad de reprimir estos impulsos, de contenerlos, de frenarlos. Porque claro, todos tenemos estos impulsos a la ira, a la soberbia, a la venganza, a la riqueza, a buscarnos a nosotros mismos, a ser egoístas. Todos tenemos esta inclinación, todos, de buscarnos primero a nosotros. Y sin embargo, los mansos son, aun teniendo esta tendencia, pues escuchan otra voz, que no sea la de ellos mismos, que muchas veces es la del demonio que nos habla. Escuchan otra voz, la voz de Dios. Y entonces ya no es solo no vengar las injusticias, la mansedumbre, ¿no? No es solo no vengar al que te hace mal, sino no resistirse al mal.
rezar por los que te hacen daño, mostrar la otra mejilla. Cuando alguien te abofetea en una mejilla, le presentas la otra. Cuando alguien te injuria, te falta el honor, te insulta, te desprecia. ¿Y eso cómo es posible? Eso es imposible, ¿verdad? Después diremos cómo eso lo podemos vivir. O sea, la mansedumbre no se refiere a ser unos blandengues, a ser alguien pasteloso. No, sino ser dócil a la voluntad de Dios. Obedecer, ahí se resume. La obediencia a Dios. Dice que los mansos poseerán la tierra. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. ¿La tierra por qué? Porque son dueños de ¿qué tierra? La tierra de su corazón. Pueden realmente dominar su corazón. Y no que tantas veces el sentimiento, los impulsos, las tendencias dominan sobre nosotros. ¿Qué más podemos sacar de esta palabra actual para nosotros? Vamos a hacer una breve pausa, un corte, y a continuación volvemos en este programa de La Salvación está en la historia. Hasta ahora mismo. El 30 de noviembre la Iglesia recuerda la fiesta litúrgica del apóstol Andrés, patrono de Rusia, patrono de Escocia. Fue el primero de los apóstoles de Cristo, hermano de Pedro, hijo de Jonás, pescador de Betsaida, avecindado en Cafarnaúm. Él había sido antes discípulo de Juan el Bautista, y de labios del Bautista escuchó la frase, al pasar Cristo Jesús, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin pensarlo más, junto con Juan, Andrés sigue a Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Al día siguiente, Andrés le dice a su hermano Simón, hemos encontrado el Mesías, es Jesús de Nazaret. Andrés y Pedro, es decir, Simón, los dos hijos de Jonás, serán desde entonces parte del colegio de los 12. En otros dos pasajes del Evangelio aparece el apóstol Andrés. Después de la resurrección de Jesús sabemos que evangelizó Acaya y que en ese lugar sufriría el martirio de una forma singular, en una cruz aspada que es el símbolo de su iconografía. Pues estamos aquí ya, después de esta breve pausa, habéis visto que ha sido algo cortito, y volvemos ya en este programa de La Salvación está en la historia, que estamos dedicando a las bienaventuranzas, que son estas palabras que Dios nos ha regalado que, de alguna manera, nos marcan el camino a seguir hacia el cielo, ¿no? Podemos poner como un ejemplo, como si fuera una escalera para llegar a la unión con Dios, al encuentro con Dios, pues digamos que las 8 bienaventuranzas son como los 8 peldaños para subir esta escalera. Pues bien, vimos la segunda antes de pausa. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran. Para el mundo llorar es una vergüenza, si os fijáis. Llorar es señal de miseria. Sin embargo, el llanto, ¿cuál es el llanto que es bienaventurado para Dios? Puede ser llorar por los propios pecados, por reconocer las propias miserias. Llorar como hizo San Pedro, como hizo el rey David, cuando se reconoció pecador, ¿no? y entonó ese canto del miserere, el Salmo 50. Llorar también por los demás, por los pecados de los demás, por los sufrimientos de los demás, por tus hijos, por tus familiares que están sufriendo, que están pasando mal, que están yendo a lo mejor por el mal camino.
Llorar también por la ausencia de Dios. Porque Dios parece, como hemos hablado muchísimas veces de esta noche oscura, de que Dios parece que se esconde, parece muchas veces que no está. Y entonces podemos decir, como dice el rey David, las lágrimas son mi pan noche y día. Y mientras mis enemigos en ese momento me dicen, oye, ¿dónde está tu Dios? Tanto que tú dices que crees en Dios, que vas a misa y todo lo que tú quieras, ahora en este acontecimiento, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y muchas veces no nos queda más remedio que llorar, pero son lágrimas, las lágrimas bienaventuradas son las lágrimas de dolor y las lágrimas de amor. No lágrimas de cocodrilo, no lágrimas de llorar porque hay que pena que las cosas no salen como tú quieres. Esas no, es algo muy distinto. Buscar la voluntad de Dios y buscar a Dios, tarde o temprano lo encontrarás. Lo otro es buscarnos a nosotros mismos, es seguir en este egoísmo, en este círculo vicioso de amor propio que nada más que nos lleva a nuestra destrucción. Pues bien, es una bienaventuranza porque dice que ellos serán consolados. Por lo mismo que lloran. Tú lloras por tus pecados, pues ten esperanza, ánimo, que Jesucristo ha muerto por perdonarte. Ha muerto por darte el perdón y puedes experimentar el perdón de Dios. Estás llorando porque estás en un sufrimiento y no ves a Dios por ningún lado. Ánimo, ten esperanza. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Hay de vosotros los que ahora reís, dice también. Dichosos los que lloráis ahora. Dichosos los que lloráis ahora, porque siempre es un presente. Olvidemos el pasado, lo que pasó ayer. No te centres en el futuro, vive el ahora, vive el presente, porque ahora mismo se puede dar la salvación. Ahora mismo está Cristo hablándote a tu vida, déjalo pasar. Ahora mismo está a la puerta llamando, como en esta palabra que tiene la Biblia, llamando a la puerta fuerte. Él no va a dejar la puerta abajo, no va a echar la puerta abajo, pero sí te está llamando fuerte y está esperando a que le abra, porque si le abra, tu vida va a cambiar, un giro de 180 grados que no te puedes ni imaginar. Pues de los que ahora reís, dice, ay de vosotros, porque después lloraréis. Porque claro, si te entregas con desenfreno, pues a las risas del mundo, a los placeres estos que el mundo ofrece, que son vacíos, a esta diversión a toda costa, sin pensar en las consecuencias, pues que sepas que después de esto, pues vendrán las lágrimas amargas. Después vendrá la muerte. Como dice la palabra, será el llanto y el rechinar de dientes. Porque la felicidad, entre comillas, que ofrece el mundo, es pasajera, es momentánea. Y detrás, es como el vino viejo en las bodas de Caná. Detrás lo único que queda es amargura, es tristeza. Ese vino lo que deja es mal sabor de boca y una resaca de cuidado. Bienaventurados, dice también, los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed. ¿Qué significa tener hambre y tener sed? Tener hambre no es tener capricho por comer, comer por comer, sino tener hambre es de necesidad, es el deseo que sentimos por alimentarnos, ¿no? Por beber, para poder seguir viviendo. Porque si nos falta el alimento nos morimos. Entonces el que tiene hambre es que lo necesito, es ya necesidad. Pues bien, con este deseo compara a Jesús a la justicia, como el que come con hambre. Cuando tú tienes muchísima hambre, tú te comes lo primero que te pongan por delante. Tú no piensas, es que esto me gusta más, esto me gusta menos. Tú te lo comes porque es que estás hambriento. Así, el que tiene hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, no de la nuestra, pues busca en todo hacer la voluntad de Dios. Aunque a la vista no sea apetecible, aunque en primer momento no sea lo que a mí más me agrada corporalmente. Pero en su interior sí tiene este deseo, porque sabe, está convencido de que realmente hacer la voluntad de Dios no es un capricho, es una necesidad. Tenemos hambre de que el mismo Jesús entre en nosotros, porque es lo que necesitamos para vivir. Porque si no lo tenemos, si no hacemos la voluntad de Dios, resulta que nos morimos. Y si buscas realmente eso, esto es tener hambre y sed de justicia. Dice que los hambrientos son bienaventurados porque serán saciados. Y Dios da, como hemos dicho a lo largo del programa, Dios da lo que promete. Dios da aquello que promete. ¿Y qué es lo que nos ha prometido? A sí mismo. Él se ha entregado a sí mismo por nosotros. Con Él, estando con Él, ya nunca más tendremos hambre. Y es decir, toda esta necesidad, todo este hambre que tenemos de alegría, de paz, de esperanza, de entusiasmo, de felicidad,
pues se verán colmadas, se verán saciadas. Ya nunca más tendremos hambre, ¿no? Nos dice Jesucristo, el que coma de mi carne y bebe mi sangre, vivirá. El que coma de este pan vivirá para siempre, ya no tendremos nunca más hambre. Porque claro, hay muchos puestos de comida falsos en el mundo que ofrecen estas felicidades pasajeras, que ellos se publicitan, si realmente ellos pregonan de que esto te va a quitar el hambre, tú pruebas esto, verás cómo vas a ser más feliz de la tierra, y resulta que no, porque realmente los ídolos del mundo, lo que el mundo nos ofrece, el afán de riqueza, el placer y tantas cosas, lo que siempre nos piden más y más, porque nunca nos sacie, porque este vacío que tenemos dentro, que lo intentamos tapar con tantas cosas, solamente se puede llenar con Dios. Entonces nos piden más y más, hasta consumirnos enteramente. Por tanto, no llegues ahí. Corta con el demonio, corta con esta cadena y empieza a buscar el verdadero alimento. El verdadero alimento que sacia, que cura. Y hay de los que estáis hartos, dice Jesús, refiriéndote a esta bienaventuranza, porque tendréis hambre. A los que estáis llenos de bienes temporales, a los que comen y beben, no los que banquetean. ¿Os acordáis la parábola esta de come, bebe, banquetea? Que ya tienes todo lo que necesitas, que ya estás harto. Pues hay de vosotros. Hay de vosotros los que creéis que esta justicia que viene de Dios, esta justicia de la cruz, no viene para vosotros. Ellos se creen que esta justicia no va con ellos. Y entonces no solo no tienen hambre de esta justicia de la cruz, sino que realmente la rechazan. Les estorba, les fastidia. Porque, claro, la conversión trae como consecuencia un cambio de vida. Y algunos son tan cortitos de mente que no saben apreciar la posibilidad que realmente se les abre, la posibilidad que se les brinda ante sus ojos. No saben lo grande que es vivir con Dios, no quieren darse cuenta y muchas veces prefieren esa vida chata, esa vida mediocre, que realmente abrirse a Dios. Pues merece la pena. Dios no viene a quitarnos nada, sino a colmarnos. Parece al principio que es renunciar, pero es renunciar a algo por algo mucho mejor. Eso no es renuncia. Eso es saber escoger realmente lo bueno, lo que nos conviene, lo que nos interesa, lo que nos construye, lo que nos da la vida. Recordad lo que canta la Virgen María en el Magnífica, que Dios llena de bien a los hambrientos y a los ricos despide vacío. Así que ¿qué quiere hacer? ¿Rico o hambriento? Hoy empezamos de nuevo. Quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Misericordia. Tener misericordia. La palabra misericordia está formada por mísero y cordo. Cordo viene de corazón. O sea, el corazón se inclina, el corazón se compadece ante las miserias de los demás. ¿Y la misericordia? ¿Cuál es la misericordia? ¿Qué son las obras de misericordia? La Iglesia dice que hay 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enterrar a los muertos, rezar por otra persona. Son 7 obras de misericordia. 7 corporales y 7 espirituales, 14. Pues bien, siempre están bien. Siempre están bien ejercitar la misericordia con los demás. Pero digamos que hay como 3 condiciones que hacen que la misericordia sea mejor, entre comillas. Es decir, vamos a decir las 3 condiciones y lo entenderéis perfectamente. Primera, que se extienda a todos los prójimos. O sea, porque claro, sin excluir ninguno aunque sea enemigo. Es que hay gente que es muy dada a ejercitar mucho la misericordia con determinadas personas, pero con otras la dejan totalmente de lado. ¿Sabes? La misericordia perfecta es para todos. No, yo con los que me caen bien, yo me entrego a fondo. Ahora, a mis enemigos ni agua, ¿eh? Entonces, ¿queremos parecernos realmente a Jesucristo? Jesucristo nos ha tratado así. Jesucristo ha muerto con nosotros aunque cuando éramos sus enemigos. Aun siendo los más pecadores del mundo. Lo hemos matado, lo hemos rechazado y Él no nos ha rechazado a nosotros. También la misericordia a todo tipo.
No solamente a algunas cosas, a todo tipo de males, de miseria de los demás. Claro, dando nosotros, de nosotros mismos, dando mucho si tenemos mucho, dando poco si tenemos poco, pero siempre dando algo. Siempre puedes dar de tu tiempo, dando de tus dones. Y si no, al menos en la oración, pidiéndole a Dios por la otra persona. Y lo más importante, que esta misericordia realmente nazca del corazón. No, claro, porque si el corazón realmente, primero está este corazón compasivo y misericordioso, después se pueden dar realmente las verdaderas obras de caridad. No dar la caridad, no por quedar bien, porque los demás se alaben, por decir, mira qué buena gente, mira qué simpático, mira cómo ayuda a los demás. No porque los demás te alaben, sino realmente porque es algo que nace del interior y se manifiesta en el exterior, sin esperar otra recompensa que no sea de Dios. Y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios es misericordioso con todas las criaturas, con todos. Pero también ha dicho que mayor será con nosotros cuanto mayor seamos nosotros misericordiosos con el prójimo. En la medida con la que nosotros midamos se nos medirá. ¡Ojo! Y la misericordia de Dios lo tenemos que tener siempre en cuenta, que supera infinitamente a la nuestra. No nos podemos ni imaginar lo que Dios nos ama, la misericordia que Dios nos tiene. Sexta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué es la limpieza del corazón? ¿A qué se refiere con la limpieza del corazón? La limpieza del corazón es la perfecta caridad. Y San Pablo le pone 3 condiciones para que la caridad sea perfecta. Dice que sea de corazón puro, que sea de buena conciencia y que sea de fe no fingida. Es decir, pureza de corazón. Tu corazón, ahora mismo, ¿de qué se tiene que purificar? Purificar, lavar. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que nos estorba? Que nos impide. Pues el pecado. Realmente el pecado nos destruye. El pecado nos ensucia, nos afea, nos aleja de Dios. El corazón limpio. Dice que el corazón también está limpio si sus inclinaciones realmente son justas. ¿Cuántas veces nuestra conciencia, dice buena conciencia, nuestra conciencia no es buena porque el maligno la ha trastocado? Ha trastocado nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y entonces, con esa capacidad, la conciencia, la capacidad de distinguir, de discernir entre el bien y el mal, es la que nos lleva a juzgar los comportamientos, si un comportamiento es bueno o un comportamiento es malo. Por eso, hay mucha gente que puede justificar hasta lo injustificable, hasta las barbaridades más grandes, hasta lo que a nosotros sabemos que es una barbaridad. Gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Y ellos por qué? ¿Porque son malos? Es que su brújula moral, su capacidad de distinguir el bien y el mal, ha sido manipulada, la han cambiado por el demonio. Por eso atento, que el demonio nos está cambiando el agua, nos está cambiando la sociedad para que empecemos a pensar distinto, para cambiarnos esta conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y ya se ha llegado a unos extremos que llamamos mal al bien y bien al mal. Al pecado lo llamamos derecho y no es verdad. Y todas estas cosas no es verdad. Por más común que sea, no es bueno. No es bueno. Las cosas comunes, aunque sean comunes, si es malo no va a dejar de ser malo. Porque sea frecuente, no se va a convertir en bueno. Pues bien, vamos a hacer una breve pausa, la última, y a continuación volvemos en esta recta final de este programa de la salvación está la historia. Hasta ahora mismo. ¿Por qué quiero ser sacerdote? Pues para ser pastor con el buen pastor. Es una inquietud que yo tenía desde pequeñito, pues realizando juegos para ser sacerdote, jugaba a ser sacerdote
Y con el tiempo vas creciendo y vas sintiendo una inquietud dentro de tu interior que te va impulsando a dar un paso más, como una llama de un cirio que te va ardiendo por tu interior y que te va pidiendo pues un grado más en la oración, en ir a misa diaria, hasta que te surge una gran pregunta, la pregunta de ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? La pregunta en mi interior era el seminario, el ser sacerdote. Un poquito de miedo daba eso, pero al final me decidí a entrar al seminario y aquí ya han pasado pues 5 años, este es el 6º año, y ha sido por los años más felices de mi vida. Animo a todos, el que tenga esa inquietud, a que dé el paso y se venga con nosotros al seminario. Pues estamos aquí ya de nuevo en este último bloque del programa 34 de La Salvación está en la historia. Y si os acordáis, antes de pausa estábamos hablando de la limpieza de corazón, que estamos dando como 3 requisitos para que se diera realmente la perfecta caridad, que es la limpieza de corazón. Y la última era tener una fe no fingida. Es decir, caminando, viviendo en la verdad. ¿En la verdad delante de quién? De Dios y de los hombres, de todo el mundo, decía Jesucristo. Vosotros sí, sí y no, no. No andad con dobleces, con engaños, con dobles intenciones, con una doble vida. Los cristianos vivimos en la verdad, porque tenemos con nosotros la verdad, que es Dios. Y esta limpieza de corazón se llama de corazón precisamente, porque pertenece al corazón, es del alma, es del interior. Y de ahí, del interior, se deriva a la pureza exterior, de la castidad corporal, conforme al estado de cada uno, si es en la soltería, si es en el matrimonio, si es en el celibato, en la vida consagrada. Jesús en su tiempo atacó duramente la limpieza fingida, es decir, la que no era de corazón. Y decía, ¡ay de vosotros hipócritas, que limpiáis el cáliz y el plato por fuera y por dentro estáis llenos de inmundicia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro, que quedará limpio lo de fuera. Porque la pureza exterior procede de la limpieza interior, de la pureza interior de corazón. Primero sana tu corazón, sana las heridas de tu corazón, que lo demás saldrá como consecuencia. Ninguno quiere beber de un vaso, por muy limpio que esté por fuera, un vaso que esté muy limpio por fuera, nadie quiere beber si por dentro está sucio, ¿verdad? Pues seamos así nosotros realmente. Que no sea todo apariencia, que no sea fachada, que no sea una máscara que pongamos a los demás, sino que realmente dejemos que Dios entre dentro y nos purifique, nos limpie, nos cambie, para que también así el exterior cambie. Porque ellos verán a Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes ven a otra persona? Yo veo a otra persona cuando esa persona está cerca de mí y la puedo ver. Si yo estoy aquí y la otra está en su casa, pues no la puedo ver. Claro, ¿no? Por eso verán a Dios. Porque claro, al tener el corazón limpio, los limpios de corazón tienen el corazón deshabitado, tienen el corazón desalojado de todos estos ídolos que hemos estado hablando, pues está preparado para que el Espíritu Santo habite dentro de él. Y entonces uno puede tratar a Dios cara a cara, con familiaridad, como Jesús hablaba con su Padre, igual. Y también tenemos la esperanza de ver a Dios así en la otra vida, en la vida eterna. Bienaventurados los pacíficos también, los que hacen la paz. Y la paz no es como la entiende el mundo. ¿Cómo entiende el mundo la paz? La paz es la ausencia de guerra. Y eso no es así tampoco, ¿eh? Y claro, porque si es eso nada más, si solo buscamos que no haya guerra, que no haya conflicto, que no haya discusiones, pues entonces si para no pelear hay que transigir, hay que ceder, hay que renunciar a nuestros principios, pues se hace.
Hay que renunciar, si hay que renunciar a lo que nosotros creemos, hasta nuestra propia fe, pues muchas veces se hace en pos de, bueno, de no pelear, de que no haya discusiones, de que hay que llevarnos bien. Eso no es buscar la paz, eso es buscar la comodidad para evitar que te persigan, como veremos ahora. La paz que ha venido a traer Cristo es otra. Paz a los hombres, dice, en quien Él se complace. ¿Y en quién se complace? Es decir, en aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿La paz de Cristo dónde? ¿Dónde se manifiesta? En la cruz, en el perdón, en el morir a uno mismo, a mis apetencias, a mi propio egoísmo, para que el otro viva. Así sí se puede dar la paz, la verdadera paz, en el matrimonio, en la familia y por ende en la sociedad. Así podemos hablar de 3 tipos de paz, donde Dios puede incidir para que realmente haya esta armonía, haya esta concordia, que tenga el mismo corazón. Dice paz con nosotros mismos, a nuestro propio mismo, que muchas veces tenemos una guerra ahí de inclinaciones, la carne que nos tira al pecado, al mundo, y el espíritu que nos tira a Dios. Pues Dios ha venido a traer paz también para que la carne se sujete al espíritu, para que nuestros sentimientos se sujeten también a la razón. No podemos hacer todo lo que nos parezca porque es que yo lo siento así, ¿no? Dios nos ha dado una razón para que racionalmente pensemos. Ojo, y la fe también controla la razón. Y todo nuestro espíritu, todo nuestro ser, ¿a quién? A Dios. A Dios. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros no encontramos la felicidad por nosotros mismos. Paz también, cuando tenemos la paz con nosotros mismos, paz con los demás hombres. Procurando todo cuanto es de nuestra parte por tener esta paz. Pues a veces no será posible. Pero tú ponte tu parte, sin renunciar a Cristo. Y esto dice, dichosos los pacíficos, porque serán por excelencia hijos de Dios. No solo se llamarán, sino serán hijos de Dios. Serlo porque realmente se nos va a dar un espíritu de hijo, que Dios como Padre nos enriquece con sus dones, con su Espíritu Santo. Y lo podremos tener a Él como un Padre con el que podemos hablar, con el que nos podemos relacionar. Y por último, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cuáles son la persecución que padecen? Pues la persecución es todas aquellas injurias, todas aquellas calumnias, todos aquellos sufrimientos que te hacen padecer los demás. ¿En dónde? Pues en tus bienes, en tu riqueza, en tu honra, en tu dignidad, en tu estima, e incluso muchas veces hasta en la salud y en la propia vida. Se han dado tantos casos en la historia, ¿no? Y si uno quiere ser cristiano, de alguno de ellos no se va a librar, o a lo mejor incluso de todos, no sabemos. Pero si realmente a Cristo lo han perseguido, a nosotros, que estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo sus huellas, también nos perseguirán. ¿Quiénes persiguen? Pues el demonio que le ha plantado la guerra a Dios, y muchas veces a través de sus ministros, que son los hombres de este mundo. Muchas veces son enemigos nuestros de la fe, enemigos al descubierto, y otras veces nos perseguirán gente que se llaman amigos, que se dicen llamar amigos. Como dijo Jesús, ¿no? Hasta vuestros padres y hermanos os entregarán a la muerte, pensando que así dan gloria a Dios. ¿Y cuál es la causa de estos delitos? La causa de estas persecuciones no son los delitos propios, sino la justicia, es decir, por guardar la fe, por guardar la forma de vivir la fe. Realmente también por reprender los vicios, es decir, la corrupción, la degeneración, la pérdida de identidad, el desvío de la autenticidad del Evangelio. Por denunciar eso también nos perseguirán y nos echarán a los leones. Por seguir la vida a la que somos llamados, por llevar a cabo en nuestra vida, en la vida cotidiana cada día, la voluntad de Dios. Si realmente tú eso lo llevas a cabo, recibirás persecución y muchas veces de quien menos te lo espera. Y es así. Esa es una cosa. Otra cosa es sufrir por las injusticias que yo hice, por los pecados que cometí. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con esta bienaventuranza. Entonces, a esto también promete el reino de los cielos. Con mayor alegría todavía. Porque en medio de las tribulaciones, en medio del sufrimiento, vemos que no estamos solos, sino que ahí en medio aparece Jesucristo, que nos da la paz, que nos da la alegría, que nos da el consuelo. Lo dijo Jesucristo, ¿no? En esta vida no hay que esperar solamente a la vida eterna. Sí, yo os prometo la vida eterna y el 100 por 1 en esta vida, con persecución.
Jesús, si os fijáis, estas son las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas. Jesús propone como este camino de vida. ¿Pero era la primera vez que nos proponía Dios algo así? Ni mucho menos. Ya en el Antiguo Testamento, miles de años antes, Dios le había entregado al pueblo unas tablas de la ley, los 10 mandamientos, para llegar al cielo. Y dice, haz esto y vivirás, haz esto y serás feliz. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Y ahora las bienaventuranzas, vale, ya las sabemos. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra profunda realidad? Que resulta que nosotros no podemos. Que es imposible. Para nosotros es imposible. Porque esto que se ha proclamado, esto es la imagen de Cristo. Esta es la imagen de lo que tiene que ser todo cristiano. Jesucristo, si os fijáis, cumplió las 8 bienaventuranzas. Él fue pobre en el espíritu, nació en un pesebre, murió desnudo en la cruz, se rodeó, él solamente dice que vino a hacer la voluntad de aquel que le ha enviado. Su única riqueza fue la voluntad del Padre. Él fue manso, venía, que soy manso y humilde de corazón, lo dijo. ¿No? La caña cascada no quebrará, lo que anunciaban ya los profetas. Fue como un cordero llevado al matadero. Jesús también lloró muchas veces, lloró ante la muerte de Lázaro. Lloró sobre Jerusalén, sobre la cruz, en el pesebre. Una vez tuvo hambre y sed de justicia. Una vez cuando dice que estaban cansados, estaban hambrientos, le dice, comemos algo, dice, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Tuvo tanta sed que bebió hasta del cáliz de su pasión, aunque fuera un cáliz amargo, aunque le iba a venir su propia muerte, pero lo hizo por amor a ti. Jesús también fue misericordioso. Fue misericordioso con todo y con todo tipo de miseria. Curó a los ciegos, resucitó a los muertos, perdonó a los pecadores y a todos aquellos que decían que no hiciera esas cosas, que se dedicara a otra cosa, le decía, misericordia quiero y no sacrificio. Jesús no quiere sacrificio sin misericordia. Le agrada más la misericordia que el sacrificio y no quiere ningún sacrificio que no tenga atrás la misericordia. Jesús vino al mundo movido por la misericordia. Por compasión tomó las cargas que tú y yo nos merecíamos por nuestros pecados, por nuestra rebelión contra Dios, y las cargó sobre la cruz. Jesús fue limpio, porque realmente venció estas tentaciones. El demonio no habitó en su corazón, aunque lo intentó varias veces. Vino al cielo a traer la paz. Fue realmente el pacífico de verdad. Y saludaba a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Y pacificó a la tierra entera, a tu tierra, a mi corazón, a mi vida, la pacificó muriendo en la cruz. Y fue perseguido también por causa de la justicia desde niño. Herodes ya lo quería matar y tuvo que huir a Egipto. Y en los 3 últimos años, ¿por qué? Pues por eso, por anunciar esta buena noticia, este evangelio, por reprender los vicios del pueblo, por salvar, fíjate, por salvarnos, lo hemos crucificado tantas veces. Pues bien, si esto hemos dicho que no es más que la descripción del rostro de Cristo, y que resulta que como tanto, si el cristiano es el que sigue a Cristo, resulta que esta es la fotografía de un cristiano, esta es la radiografía, esto es lo que mueve a un cristiano, la forma de vivir que tiene, aquello a lo que se ajusta la vida del cristiano. Mírate por un momento delante de este espejo de Cristo, de este espejo de la bienaventuranza. ¿Quién vive así hoy día? ¿Quién es capaz realmente de morir a sí mismo, de dar la vida por el otro, sin esperar nada a cambio? ¿Quién es capaz de callarse las injusticias? ¿Quién no devuelve mal por mal, sino devuelve bien por mal? ¿Quién a pesar de las persecuciones se calla la boca como un cordero llevado al matadero? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie en sus propias fuerzas puede recibir esto. Nadie en sus propias fuerzas puede merecerlo. Pues eso eran los 10 mandamientos, ese era el gran lastre que tenía el pueblo, que sabía por dónde tenía que ir para ir a la vida eterna. Y resulta que durante miles de años no había podido por sus propias fuerzas. Pues aquí está la buena noticia del Evangelio, que es que olvida todo el moralismo, olvida todo el tenemos que, nosotros tenemos que vivir así, olvida el hay que, el tenemos que el cristianismo, que la vida con Cristo es una gracia. Es una gracia, se nos ha dado gratis. Jesucristo ha cumplido las bienaventuranzas, Jesucristo ha cumplido los 10 mandamientos. Jesucristo nos ha amado hasta el extremo.
cuando somos pecadores, cuando lo entregamos, cuando lo matamos, cuando somos adúlteros, cuando somos asesinos. Dios ha muerto por nosotros y ha resucitado y está intercediendo por ti y por mí. Pues bien, no tienes que cambiar de vida, no tienes que cumplir los mandamientos para entrar en la vida eterna y que Dios te ame, sino que Dios te ama. Dios te ama. Y si aceptas este amor, si aceptas realmente esta buena noticia de que Dios te quiere a ti tal y como eres, tu vida puede cambiar, Jesucristo puede entrar dentro de ti y Él va a cumplir estos mandamientos por ti. Él va a hacer que llegues a la vida eterna, porque Él por ti va a empezar a cumplir estas bienaventuranzas, vas a empezar a salir de ti mismo, a dejar todos estos egoísmos de vivir para nosotros mismos, que nos aplasta, que nos destruye, y empezar a vivir una vida nueva en Cristo, por Cristo y con Cristo. No por nosotros, que somos muy buenos. Y claro, esto para el mundo, las bienaventuranzas, tú lo miras fríamente y esto no son bienaventuranzas. Estos son los desgraciados del mundo, los pobres, los que no se defienden, los mansos. Esos son los apartados, los apestados. Es una maldición para el mundo. Para el mundo es un fracaso. Los fracasados del mundo resulta son los que triunfan para Dios. Porque Cristo, ¿cómo ha vencido la muerte? Entrando en la muerte. Y lo dijo Jesucristo: quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Es un camino que recorremos con Cristo. El camino de la cruz. ¿No hemos dicho desde el principio que esto es como un mapa? Pues resulta que el mapa Dios no nos ha dicho: mira, haced lo que os digo, ahí tenéis el mapa, llegaste al cielo. Él lo ha recorrido primero. Él lo ha recorrido, entonces viene al lado nuestra, dándonos la mano y pisando por las mismas huellas que Él ha pisado antes. Ya sin moralismo, sin proponértelo, sino por pura gracia. Pide el Espíritu Santo y se te dará. Y experimentarás en tu propia vida cómo todo esto es verdad, cómo Dios te quiere. Y solo Dios basta, solo el amor de Dios basta, porque con este amor realmente podemos alcanzar esta felicidad ya en lo que tienes, en tu vida, en tu historia, porque la salvación está en tu historia, porque Cristo está en tu historia, encontrarás esta felicidad. Yo por mi parte no tengo más nada que deciros y os invito a que os quedéis conmigo hasta la próxima semana, en el próximo programa de La salvación está en la historia. Hasta la semana que viene. We have come to share a feast with our bridegroom, for he took bread and blessed. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.